Hola a todos, compañeros de informática. Somos el equipo número 2 y a continuación les vamos a presentar nuestro video. Para comenzar, empezaremos definiendo qué es un proyecto. Un proyecto es un esfuerzo temporal para crear un único producto, servicio y resultado. El objetivo es su enfoque principal, el cual puede ser alcanzado dentro del espacio definido por el mismo proyecto. Determina el impacto esperado sobre el grupo y meta del proyecto, y refleja un cambio en su comportamiento. También es conocido como propósito o objetivo inmediato. Las fases del proyecto son: inicialización, planeación, ejecución, monitoreo y control, y cierre. En la etapa de inicialización lo primero que se debe hacer es el desarrollo de la carta del proyecto, seguido por la identificación de principales interesados. En la etapa de planeación, primero que nada hay que desarrollar el plan administrativo del proyecto, reunir requerimientos, definir el alcance, crear la estructura de división del trabajo, definir actividades, establecer la secuencia de actividades, estimación de recursos para actividades, estimar duración de actividades, establecer el programa de actividades, estimar costos, determinar presupuestos, diseñar el plan de calidad, desarrollar plan de recursos humanos, desarrollar el plan de comunicaciones, desarrollar el plan administrativo de riesgos, identificar riesgos, desarrollar el análisis cualitativo de los riesgos, desarrollar el plan de respuestas de los riesgos, y por último desarrollar el plan de adquisiciones. En el proceso de ejecución, lo primero que se debe hacer es dirigir y administrar el proyecto de ejecución. Lo siguiente es realizar el aseguramiento de la calidad, seguido por adquirir el equipo del proyecto, desarrollar el equipo del proyecto y administrar el equipo del proyecto. El siguiente paso es distribuir la información y administrar las expectativas de los principales interesados. Y por último, concluir adquisiciones. En el proceso de monitoreo y control, lo principal es realizar el control integral, verificar el alcance y controlar el alcance. Después se debe hacer un control de la agenda, controlar los costos, ejecutar el control de calidad, reportar el desempeño, además de monitorear y controlar los riesgos. Y por último, administrar las adquisiciones. En el proceso de cierre solo se pone fin a todo lo anterior y se hace el cierre de proyecto o fase y el cierre de adquisiciones. Los responsables de planeación y análisis deben considerar los requerimientos, necesidades, preocupaciones, expectativas, demandas de mercado, oportunidades estratégicas, tendencias tecnológicas, marcos legales, canales de comunicación, estructura de procesos, tolerancia a riesgos y la cultura organizacional de la empresa. Además, también deben de estar conscientes del balance de aspectos, como el alcance, la calidad, agencias, el presupuesto, los recursos y los riesgos. El administrador de proyecto debe medir, evaluar y controlar, además de decidir, dirigir y corregir cada una de las etapas. Todo esto para un único fin, que es el de asegurar el éxito del proyecto. La creación de la carta del proyecto es el proceso para crear el documento que formalmente autoriza un proyecto o fase, y documenta los requerimientos iniciales que satisface las necesidades y expectativas de los principales interesados. Para desarrollar una carta de proyecto, tenemos que tomar en cuenta los siguientes elementos: enunciado del proyecto, caso de negocio, contrato, factores ambientales, y los activos de procesos organizacionales. El primer elemento es el enunciado del proyecto. El enunciado del proyecto es una descripción narrativa de los productos o servicios que serán entregados por el proyecto, como son los procesos internos, como el iniciador del proyecto o patrocinador genera el show basado en las necesidades de negocio y los requerimientos de productos y servicios. Los procesos externos. El show puede generarlo el cliente como parte de un documento de oferta de proyecto que contenga por RFP. Es la solicitud de propuestas. Esta se presenta a los proveedores a través de un proceso de invitación para enviar una propuesta de producto o servicio. RFI. Es la solicitud de información. Es un proceso de negocio estándar cuyo propósito es recoger información por escrito acerca de las capacidades de varios proveedores. RFB. Es la invitación a proveedores para que envíen sus propuestas. El segundo elemento es el caso de negocio. En él se plantea lo siguiente: ¿qué se quiere lograr? ¿Qué beneficios quieres lograr? ¿Cuánto va a costar? ¿Y qué riesgos corremos al hacerlo? Se tiene que tomar en cuenta que entre más grande sea el sistema, más recursos necesitamos. El tercer elemento es el contrato. El contrato es un acuerdo de voluntades, verbal o escrito, manifestado en común entre dos o más personas con capacidad
que se obligan en virtud del mismo, regulando sus relaciones a una determinada finalidad o cosa, y a cuyo cumplimiento pueden compelerse de manera recíproca, si el contrato es bilateral, o compelerse una parte a la otra, si el contrato es unilateral. Es el contrato, en suma, un acuerdo de voluntades que genera derechos y obligaciones. El cuarto elemento son los factores ambientales. Son factores de la empresa que pueden tener una influencia sobre el desarrollo del proyecto, incluyen pero no se limitan a los estándares gubernamentales o de la industria, infraestructura de la organización, y condiciones de mercado. El quinto y último elemento son los activos de procesos organizacionales. Son los activos que pueden tener una influencia sobre el desarrollo del proyecto, que son los siguientes: estándares de procesos, políticas, definiciones de procesos estandarizados usados por la organización, templates o formatos. Por ejemplo, el formato de la carta del proyecto, información histórica y lecciones aprendidas. La identificación de principales interesados. Es el proceso de identificar toda la gente u organización impactada por el proyecto y la documentación de la información relevante relacionada a sus intereses, su participación y el impacto de éxito del proyecto. Por último, los resultados que debemos obtener tras el proceso de planeación son los siguientes: plan de administración del proyecto, documentación de requerimientos, plan de administración y matriz de trazabilidad de requerimientos. También se tiene que obtener la estructura de composición del trabajo WBS, el diccionario WBS y la línea de base de alcances. Al definir actividades se debe de obtener la lista de actividades, los atributos de las actividades, pero un elemento muy importante es la lista de hitos o puntos de referencia para saber si lo que estamos haciendo va en la dirección correcta. En la secuencia de actividades es importante que obtengamos los diagramas de red del cronograma del proyecto. Al estimar los recursos para actividades, se deben de obtener los requerimientos de recursos para cada actividad y los recursos requeridos en la estructura de descomposición del trabajo. Otros de los elementos importantes que debemos obtener al terminar los procesos de análisis son: estimación de duración de actividades, línea base y datos de agenda, costos por desempeño, requerimientos de fondos de proyecto, plan de administración así como métricas y listas verificables de calidad, plan de recursos humanos, administración de comunicaciones, actualización al registro de riesgos, documentación de adquisiciones, criterios de selección de fuentes y solicitudes de cambios. Cabe mencionar que a cada salida le corresponde que se actualice cada resultado en el documento del proyecto.